A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a una nueva edición de nuestro audioblog oficial, Leyendo Cristales. Les saluda Roberto Chavarría Leitón y estamos de vuelta con un nuevo tema para compartir con todos ustedes. El tema de hoy está interesante, está profundo y pues vamos a tomar nuestro tiempo para poderlo desarrollar de una manera tal que se pueda explicar de una buena manera lo que queremos exponer con este tema, que más o menos ya lo vieron en el título de esta edición. Primero, vamos a hablar de nuestra palabra que habíamos prometido hace algunos programas que íbamos a profundizar en este tema, debido a que hay material para hacerlo. De verdad existe mucho material para poder hablar sobre algo tan delicado de alguna manera que últimamente se le tiende a ver por ahí. Una de las primeras cosas que quiero aclarar desde un principio es que la Fortaleza de la Soledad siempre ha tenido una política de neutralidad en muchos campos. No solamente en los asuntos religiosos, como va a ser en este caso. Como comunidad no profesamos ninguna fe. Cada uno individualmente sí la tiene y tiene sus creencias, pero como comunidad no tenemos ninguna religión que manifestar. Al contrario, somos neutrales. Y lo mismo con temas políticos, por ejemplo. No profesamos ningún tipo de ideología política por las mismas situaciones, ¿verdad? Evidentemente tratamos de mantener una neutralidad lo suficientemente profesional para poder hablar de ciertos temas. Esa misma neutralidad nos ha llevado a hablar tanto con toda tranquilidad sobre el Superman de Henry Cavill, como el Superman de David Collinsworth, como de Zack Snyder, como de James Gunn. Entonces todo eso queremos dejarlo bien en claro cuando hablamos de la Fortaleza de la Soledad como una comunidad, de nuestros trabajos que realizamos como fans, pero también, y después de casi 19 años de existir como comunidad, nuestro profesionalismo cuando hablamos de un tema o del otro. Aclarado el punto, podemos conversar sobre este tema tranquilamente, dado que no profesamos como comunidad, como administración, ninguna religión. Muy bien, ya más o menos ven por dónde vamos. Vamos a hablar sobre la relación entre Superman y Dios. Tal vez no tanto entre los dos como por qué en muchas ocasiones se trata de endiosar el personaje y se trata de llevarlo a ese nivel celestial, si se quiere decir. Incluso también es muy interesante poder conversar y analizar si Superman dentro de la historia profesa algún tipo de religión. Es más, si dentro de la historia existe Dios o existe un Dios. Nos pareció un tema interesante. Yo llevo mucho tiempo tratando de analizar cómo tocar este tema de manera tal que no fuese evidentemente ni ofensivo, ni que estuviéramos entrometiéndonos con algo tan delicado como el asunto de la religión. Hemos tardado un poco en hablar de esto, pero después de un análisis ahí que realizamos fuerte, tenemos una base para poder hablar al respecto, cómo queremos hablar de este tema. Muy bien, aclarado todo este asunto, una introducción un poco larga para poder aclarar de qué vamos a hablar y de alguna manera un disclaimer que era necesario para poder comenzar a hablar de este tema. Muy bien, el asunto es el siguiente. No solamente hemos visto a Superman en múltiples ocasiones, teniendo un paralelismo mesiánico, si se quiere. Nos lo han mostrado en varias adaptaciones, tanto en cine, de alguna manera también en televisión, y también en los cómics. Y siempre nos hemos preguntado por qué se llega a ese extremo. Tenemos que recordar que los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, profesaban el judaísmo. Eran hijos de inmigrantes judíos que llegaron a Cleveland, Ohio,
muy jóvenes y que tuvieron una educación de todo tipo, en la escuela como su educación religiosa. Y ellos, de por sí ya venían de esa cultura y de esa religión. Entonces, crearon un personaje que yo sigo insistiendo que no lo crearon pensando precisamente en el asunto mesiánico o en el asunto meramente religioso. No. Yo creo que sencillamente querían crear un personaje fantástico. Y así lo hicieron. Una de las historias más tristes, especialmente sobre Jerry Siegel, es que su padre falleció cuando él era más joven. Creo que fue unos 5 años antes o 6 años antes de la creación de Superman como tal, en que atendiendo su tienda, tendría una tienda en Cleveland, pues lo asaltaron y tras la agresión el señor tuvo un ataque cardíaco y falleció. Entonces, para mí es muy claro que lo que quería Jerry Siegel al crear el personaje Superman era precisamente crear un personaje que fuera invulnerable, que no tuviera una vulnerabilidad, que no sufriera una muerte, tratando de contar o de cubrir el dolor de la muerte de su padre. Entonces, por eso siempre he dicho, y siempre he pensado, que el personaje fue creado más bien por ese lado, y no tanto por un lado religioso, ni mesiánico, ni mucho menos. Sin embargo, con los años, se le ha dado esa connotación y quisiéramos entender el por qué. El concepto de un superhombre fue idealizado, como ya dijimos, por Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra en 1883. El Übermensch original es una figura ideal que trasciende la moral tradicional, crea sus propios valores y representa la evolución del ser humano hacia su máxima realización. No es un superhombre, sino una metáfora filosófica. Años más tarde, aproximadamente 50, dos chicos de Cleveland tomaron ese concepto y lo moldearon de manera tal que crearon un personaje que, años más tarde, se moldearía en un nuevo concepto, el del superhéroe. Pasa que esos dos chicos de Cleveland eran judíos. Como todos saben, la visión mesiánica judía contrasta en buena parte con la idea cristiana. Sin embargo, en ambas religiones se cree en un mismo ser todopoderoso, omnipresente y omnisciente, que se conoce como Dios. Ahora bien, Superman fue creado como un ser invencible, superpoderoso y cuasi perfecto, y con los años se ha explotado una alegoría mesiánica del personaje. Fue enviado desde los cielos para salvar a la humanidad, descripción que concuerda a grosso modo con la idea de un Mesías, sin importar la religión. Sin embargo, parece un poco difícil creer que la idea mesiánica estuvo siempre presente en el concepto que los dos chicos judíos de Cleveland querían implantar. Parece más bien que intentaban crear un personaje que, a la larga, tan solo fuera un éxito comercial y les generara dinero. El primer deseo pasó, el segundo no tanto. También cabe mencionar que todo el origen judío de sus creadores, muchos en vez de compararlo con Dios o con un Mesías tipo Jesucristo, lo comparan más con Moisés, aunque parece que eso también excede un poco de la idea original de Siegel y Shuster. Pero volviendo a la alegoría mesiánica del personaje, hemos visto en reiteradas ocasiones que Superman es retratado como esa figura, tanto en cómics y sobre todo en películas como Superman the Movie, Superman Returns y Man of Steel, en donde son bastante elocuentes al respecto. El hecho de mostrarlo en diferentes historias capaz de mover planetas, galaxias enteras, de reparar soles, de devolver el tiempo, parecen ser indicadores de que el hombre de acero que conocemos es más que un ser superpoderoso, sino todopoderoso, como si fuese un dios. Pero, ¿puede un ser todopoderoso como este creer en alguien más grande que él? Y si en este universo existe un dios como el que conocemos, ¿Superman cree en él? Al parecer sí, aunque en las historias ficticias creadas por diferentes autores, la idea de un ser supremo mucho mayor, o sea Dios, no está muy alejada de su propia realidad y hay varias pruebas de eso. Vamos a dar algunos ejemplos de esa visión, de alguna manera, mesiánica en varias producciones de Superman, incluso en cómics, para que nos quede claro de cómo muchas veces se ha tratado de utilizar este concepto y asociándolo con Superman.
Empecemos evidentemente con Superman The Movie de 1978, cuando Martha Kent, a la hora de encontrar a Clark en su nave, le dice a Jonathan que le habían regado a nuestro Señor por un hijo. All these years, as happy as we've been, how I've prayed and prayed the good Lord see fit to give us a child. Le habían rogado a Dios por un hijo y que ese hijo le llegó en Clark. En otra escena muy interesante más adelante, cuando Clark o Superman le examina los pulmones a Lois, él expresa: no tiene cáncer, gracias a Dios. You really shouldn't smoke, you know, Miss Lane. Don't tell me lung cancer, right? Well, not yet, thank goodness. Puede ser solamente una frase, y de hecho, es una frase nada más. No quiere decir que hayan hecho el guión pensando en que exista un Dios superior, algo superior a ellos. Pero no deja de ser interesante que es una frase muy normal, digamos, en lo que cualquier persona diría que crea en un ser superior. Para Superman 2 de 1980 hay también varias alegorías al respecto. Cuando Lois es rescatada por Superman del ascensor en la Torre Eiffel en París, cuando ve a Superman, ella exclama: gracias a Dios. I believe this is your floor. Oh, thank God. Nuevamente, ella está agradeciendo a un ser superior porque Superman llegó a salvarla y probablemente a salvar todo lo que estaba pasando en París en ese momento. Seguimos en Superman 2 porque cuando se tira Lois al río en las cataratas del Niágara para probar que Clark es Superman, Clark, al verla, atónito evidentemente, exclama: oh por Dios. For a minute there, you almost had me convinced. For a minute. Bye bye, baby. Oh my God. Más adelante, en esta misma película, cuando Superman regresa, llega a Metrópolis y Lex está a punto de ser asesinado por Zod en el Daily Planet, y vemos a Superman donde aparece y dice su gran frase: general quiere salir a la calle. Nos vamos a concentrar en la frase siguiente, porque la frase siguiente primero es, para mí, en el contexto de todo lo que sucede en esta película, es muy graciosa, pero también nos habla de esta misma alegoría, porque Lex, al ver que Superman aparece y le salva la vida de alguna manera, exclama: Superman, gracias a Dios. General, would you care to step outside? Superman, thank God. I mean, get him! Obviamente después Lex dice: lo que estoy diciendo, general, mátelo, ¿verdad? Pero es muy gracioso y me parece que es una frase muy graciosa en esta película y que también nos revela ese asunto de que Lex está agradeciéndole a Dios que apareció Superman y que le salvó, lo cual es también contradictorio dado todo lo que evidentemente significa Superman para Lex Luthor. Hay varias curiosidades también en esta película. Aparte de eso, cuando Superman rescata al niño en las cataratas del Niágara, hay una escena donde Superman va volando con el niño hacia arriba y escuchamos claramente a una mujer, no sabemos quién, que dice: qué buen hombre, por supuesto que es judío. Y les voy a ser muy sincero, es la única vez que yo recuerde, por lo menos en películas, incluso en cualquier otra producción de Superman, en donde escuche que se le asocia a Superman con la religión judía. Muy a pesar de que Superman fue creado por inmigrantes judíos. Pero su asociación más moderna de los últimos 40 años, de la mitad, digamos, de la vida de Superman en cómics y de lo que lleva en el medio, básicamente se le asocia, cuando se habla en estos términos, con las alegorías cristianas. Entonces, esa me parece una gran curiosidad porque es, la verdad, la única vez que yo recuerde que se le asocie a Superman de esa manera. Si alguno recuerda
otra ocasión en donde no sea la alegoría cristiana, sino una alegoría incluso de cualquier otra religión, les agradeceríamos que nos lo dejen en los comentarios. También en esta misma película, en Superman 2, cuando Zod llega a la Casa Blanca y el presidente se entrega, básicamente se inclina ante él, el presidente expresa, "Oh Dios", y el general Zod expresa, "Zod". There's one man here on earth who will never kneel before you. Who is this imbecile? Where is he? I wish I knew. Oh, God. Zod. Aquí estamos viendo que Zod se quiere empatar, por decirlo así, con el concepto de ser un dios, porque él sabe que todos los poderes que tiene, que son sobrenaturales en este mundo y probablemente en su mundo, debido al sol amarillo, lo convierten en un dios. Entonces eso es muy interesante también. Otra, lo que sucede en la soda cuando Clark llega con Lois y luego cuando Clark llega a darle su merecido al bully, al señor este que lo agredió anteriormente. Cuando Clark es agredido y Lois lo está levantando, Clark expresa, "Oh Dios". Oh, God. Y cuando el bully recibe su merecido, al final de la película, golpea a Clark y básicamente le quiebra la mano, también el bully dice, "Oh Dios". Aquí tenemos una gran cantidad de menciones a un ser que parece que es superior a ellos dentro de la historia de Superman, en este caso las películas de Christopher Reeve. Incluso también sería interesante mencionar y recordar la idea de cómo es que Jor-El envía a Kal-El a la Tierra. Lo hace en una nave con forma de estrella. Y eso lo podemos asociar bastante con la creencia cristiana de la estrella de Belén, en donde esta estrella guía a los pastores y les da el mensaje de que algo importante sucedió, que alguien importante nació. Con esta película nos hace también la misma alegoría. La estrella en donde Superman viene, llegó a la Tierra, diciéndonos que llegó alguien importante a este mundo. Entonces, hasta eso hay que tenerle y darle su correspondiente mérito de la forma en cómo nos cuentan las historias. Vamos a viajar a el año 2006, en donde tenemos que nombrar una película que mostró también la alegoría cristiana, pero de alguna manera no lo hizo tan constante o tan evidente, excepto por un par de escenas, como la película siguiente que vamos a hablar, que es Man of Steel de 2013. Cuando Superman está sacando la isla de Kryptonita de la Tierra, básicamente él está muriendo. Él está recibiendo todo la radiación de la Kryptonita que tiene este pedazo de tierra que está sacando, y lo está matando. Lo está matando, lo está envenenando. Él, con todas sus fuerzas y con lo último aliento que tiene, saca este pedazo de la tierra y cuando él pierde el conocimiento, desciende a la tierra, cae a la tierra en una posición de cruz. Después, rápidamente, la escena también la cambian, de manera tal que eso ya fuera un asunto rápido, pero se nos dio ahí, evidentemente, toda la metáfora, ¿verdad? De que fue un sacrificio y pues se empata de alguna manera con la idea mesiánica de Superman. Tendríamos también que hablar de cómo, de alguna manera, en esta película moldearon el monólogo fantástico de Superman the Movie, de Jor-El, despidiéndose de Kal-El, todo el asunto aquel del padre siendo hijo y el hijo siendo padre, y que te ha enviado a ellos, etc. Y aquí tuercen, por decirlo así, de manera tal que funcione para dar también esa alegoría
mesiánica y comparando a Jesús con Superman. Evidentemente todas estas son ideas del director, del escritor, para hacer algún tipo de comparación, ¿verdad? Es la forma en cómo lo ven. Cuando ya hablamos de la película Man of Steel de 2013, el asunto es bastante más evidente, mucho más evidente. Porque cuando Clark está confundido y va y pide ayuda en el momento en que Zod está amenazando la Tierra, él acude a un templo católico. Y es muy evidente que es un templo católico. Lo atiende un sacerdote católico, que es el Padre Leone, que por cierto es un personaje de cómics, y le habla de fe, de tener fe, que es el mensaje central del cristianismo, básicamente sobre la fe, y que lo impulsa a dar ese salto de fe. The problem is, I'm not sure the people of Earth can be either. Sometimes you have to take a leap of faith first. The trust part comes later. Muy importante en esa escena que estamos viendo que detrás de Clark hay una imagen de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, lo cual refleja el dilema del sacrificio. Para los que no saben mucho al respecto, cuando Jesucristo se va a entregar para ser crucificado, antes de hacer su sacrificio, se aparta a un huerto que se llama el Getsemaní, en donde básicamente le pide al Padre, a Dios, a su Padre, que le dé la fuerza, que lo guíe, porque no sabe qué hacer, porque tiene miedo, porque es muy fuerte lo que se viene. Y aquí vemos más o menos lo mismo. Cuando Clark entra a la iglesia, de alguna manera está muy confundido. Yo puedo decir que tiene hasta un cierto punto miedo. Y aparte de eso, está dubitativo de qué hacer. Si es lo correcto lo que va a hacer. Entonces, ahí queda muy claro esa idea mesiánica. Queda más claro también más adelante, cuando ya él se entrega a la humanidad, cuando está en el cuarto de interrogatorios con Lois Lane, el doctor Hamilton le dice: usted está aquí de hace mucho tiempo y podría tener algún asunto patógeno en sí, ¿verdad? Y puede ser peligroso. Y le dice: he estado aquí 33 años. So you can't expect us to not take precautions. You've been here for 33 years, Doctor. Haven't infected anyone yet. Y 33 años es precisamente la edad en la que bíblicamente se dice que Jesucristo se entregó para ser crucificado. Entonces también ahí nos queda esa alegoría. Un dato muy curioso: Henry Cavill en ese momento no tenía ni 30 años cuando hizo ese personaje. Finalmente, tal vez la que cierra todo este asunto, cuando está en la nave de Zod, cuando ya se libera y está a punto de salvar a Lois, que va bajando en una cápsula, se encuentra con su padre del cielo. Jor-El representa aquí de cierta forma a Dios. Jor-El le dice cuáles fueron sus intenciones de enviarlo y que él tiene el poder de salvarla. Él tiene el poder de salvarlos a todos. You can save a cow. You can save all of them. Es cuando Clark se deja caer de la nave y extiende sus manos en forma de crucifijo. Muy evidente también. Y después se va a salvar a la humanidad. La idea está bastante clara. Vamos más adelante. Vamos a la película Batman v Superman de 2016, en donde queda clarísimo con el personaje del Lex Luthor toda esta idea, alegoría de dioses y demonios. Creo que la idea central que Lex tiene para justificar su odio por Superman. Lo vemos en el cuadro aquel donde se ven los demonios viniendo de abajo, los ángeles viniendo del cielo, que le da vuelta, etc. Pero donde queda muchísimo más claro es cuando se enfrenta a Superman y le hace todo este maravilloso speech de Lex a Superman que vamos a ver a continuación. You above all. Because that's what God is.
See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. I figured out way back. If God is all-powerful, he cannot be all good. Black and blue. Fight night. God versus man. Gay versus night. Yo y muchos fans estaremos de acuerdo a que el Lex Luthor de Jesse Eisenberg quedó debiendo. Es probablemente el menos bueno de todos, para no ser tan groseros con el actor Jesse Eisenberg. Sin embargo, esta escena que acaban de ver nos dice, pero muy claramente, qué es lo que piensa Lex Luthor de Superman. Que él lo ve como un dios, que él lo ve como una amenaza, porque Dios, en este caso, no es todopoderoso, o es todopoderoso y puede ser maleable. Lo hace muy bien. Y yo tengo que darle crédito aquí a Jesse Eisenberg. No me gusta como Lex Luthor, pero aquí lo hace muy bien. Y más adelante, en esa misma escena, cuando Lex expresa, cuando se da cuenta de que ya falta menos tiempo para sacrificar a Marta, él ve el reloj y dice, Madre de Dios. Mother of God! Would you look at the time? When you came here, you had an hour. Lo cual es una alusión muy fuerte para el catolicismo a la Virgen María. El asunto es que los cristianos, especialmente los católicos, sobre todo los católicos, ven a la Virgen María como un modelo de madre, y como un modelo de madre no solamente propia, sino madre de Jesucristo y de Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús es Dios y María fue madre de Jesús, por transitividad María es madre de Dios. Entonces esa idea católica sobre todo se ve reflejada aquí. Quiero aclarar a estas alturas de este programa que aquí no estamos hablando de términos teológicos, aquí no estamos defendiendo, nuevamente lo repito, ninguna religión. Nada más estamos explicando de dónde viene ese concepto. No quiero ver comentarios de ninguna índole religiosa diciéndonos que están equivocados, o tal María no es madre de nadie, o Jesús, o no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas alegorías dentro de la historia de Superman que nombran a un ser superior. En este caso, aquí pareciera que existe, pero también parece que Superman es ese ser superior. Y voy a decir algo sobre esa frase también en esta película que me parece interesante. Dado todo ese speech que dio Lex y también que había dado a la senadora cuando le dijo que los dioses no vienen del cielo, sino que vienen del infierno. Básicamente eso es lo que dice. Que esta frase sobra. Yo ahí sí creo que esta frase no debió de haberse incluido, porque al final nos está diciendo que sí existe, al menos ahí, algo superior al que creer. Cuando acaba de decirnos Lex que ese ser superior era Superman. Entonces, por eso no me parece como que esa frase calzara mucho al final en la historia. Pero bueno, es interesante si lo queremos ver desde el punto de la alegoría, en este caso cristiana. Para terminar, la parte de la resurrección de Superman tanto en Justice League como en Justice League de Zack Snyder, que no solamente, pues evidentemente, una alusión al cómic de Superman número 75 de 1992, donde se habla de la muerte y el regreso de Superman, pero también aquí se utilizó de manera alegórica al Mesías cristiano, porque resucita y salva al mundo nuevamente. En la versión de Zack Snyder de Justice League, cuando Superman se pone su traje negro y vuela al espacio a recargarse con el sol, nuevamente lo vemos en una pose de crucifijo. Después no se utiliza más, sencillamente aquí Superman tiene muy poco diálogo
Entonces, nada más nos lo ponen como ese ser que se enfrenta al mal, que ve al diablo a los ojos, representado en Darkseid, lo mira a los ojos, lo enfrenta y está nuevamente representado en Superman. Si nos vamos más al futuro, si nos vamos a Superman de 2025, no necesariamente en la película de Superman de James Gunn, sino en su serie de Creature Commandos, donde vimos una muy corta alegoría a Superman siendo comparado con Jesús o con Jesucristo y la idea del sacrificio, porque vemos en una escena muy corta de esa serie donde Superman aparece crucificado, y aquí sí aparece con todo y uniforme crucificado. En la película no queda claro que se hable de un Dios como tal, no es algo tan evidente, entonces no podemos decir que en esta película eso es notable. Me parece que no se nota, no se expresa. Es más, hasta el concepto de que su padre del cielo, Jor-El, lo envía con otras intenciones muy diferentes a las que se han venido hablando por muchos años, y lo cual ha servido para hacer de la idea mesiánica cristiana pues un espejo. Aquí no se da, porque Jor-El, según James Gunn, envió a Superman a conquistar, y bueno, ya eso rompe con toda esa idea mesiánica usual que habíamos visto en las últimas producciones. Vamos a la televisión. Superman y Lois entre 2021 y 2024. En el final de la segunda temporada, Sam Lane anima a sus nietos a tener fe en su padre. En un contraste sorprendente menciona también a Dios y les dice: chicos, llevo mucho tiempo trabajando para el Departamento de Defensa. He visto muchas cosas increíbles, vislumbres de otros mundos y las ligas de superhéroes que los habitan. Y aunque solo tenemos a su padre en este planeta, le doy gracias a Dios que lo tenemos, porque es el mejor de todos. Boys! I've been working for the DoD for a long time. I've seen things you would not believe. Glimpses of other worlds and the leagues of superheroes they have on them. And even though we only have your father on this planet, thank God that we do, because he's the finest of any Earth. Aquí volvemos a la idea de que hay un ser superior, de que hay un Dios todopoderoso encima de estos personajes y que no es Superman, lo cual también es muy interesante, y esta frase lo deja muy en claro, al menos creo yo, la fe de Sam Lane, lo cual es interesante. En los cómics ha sucedido también muchas veces, por ejemplo en el Action Comics número 850 de 2007, escrito por Fabián Nicieza, se menciona que los Kent son metodistas. Vean qué interesante, les dan una religión. Clark adulto mantiene una vida de reflexión moral influida por su crianza religiosa, aunque no parece ser explícitamente practicante de ninguna. Lo mismo sucede en Superman for Tomorrow, de entre 2004 y 2005, escrito por Brian Azzarello, donde el sacerdote Leone, ya les dije que era un personaje de cómics, conversa con Superman sobre la fe. Abordan temas como culpa, muerte y búsqueda de propósito. Y aquí viene el más recordado, al menos para mí, te voy a ser muy individualista aquí, uno de los que más me llama la atención, que es en la serie de cómics Up in the Sky de Tom King. En el número 6 específicamente, en el que Superman, luego de rescatar a una niña llamada Alice en su viaje de regreso a la Tierra, va contestando una serie de preguntas que ella le hace. Una de ellas, la más directa de todas, es si él cree en Dios. A lo que Superman le responde que él iba a la iglesia con sus padres porque ellos creían, que ellos le tenían fe a la gloria del Eterno, ojo, y que él tenía fe en sus padres. Una respuesta que implícitamente nos habla de alguna manera de transitividad. Yo creo en lo que ustedes creen. Yo tengo fe en lo que ustedes creen. Pues en este cómic trataron de responder muy sutilmente si él creía en Dios o no. Lo deja mucho a la interpretación, pero para mí es claro que él tiene alguna creencia.
aunque nunca la expresa. Y tratan de ser, y en eso los escritores de cómics, muy, pero muy cuidadosos. También tenemos otras alegorías religiosas muy evidentes en varios medios. Por ejemplo, en Smallville, en el capítulo piloto, cuando nos presentan la serie, lo que nos presentan es a Clark Kent sobre un madero crucificado con un pedazo de kriptonita en el pecho. Luego, en la serie misma, ya cuando lo vemos a Superman sufriendo en esa cruz. Y pues ahí vuelve la idea mesiánica de un Superman que es enviado a salvar a la humanidad. También lo hemos visto en varios cómics, como lo presentan con alas de ángel, como lo presentan de una manera divina, como lo presentan como un ser superior, incluso también tal vez olvidamos de mencionar Batman v Superman, donde está en el cielo mientras la gente lo adora, mientras la gente lo toca, porque ven en él a un dios. En otras series, como Krypton, por ejemplo, en varias otras representaciones, en cómics, Rao, que es el nombre del sol de Krypton, también es nombrado como si fuera un dios. Sin embargo, más bien parece ser una especie de alegoría cosmovisional. En conclusión, Superman cree, o al menos tiene todos los elementos para creer en algo que lo supera, pero sobre todo cree en la justicia y en la humanidad. Por eso confundir a Superman con un dios podría ser contraproducente cuando hemos visto en muchas de sus historias que parece haber algo más y que es divino, una categoría a la que él no pertenece. En un mundo de ciencia ficción donde lo imposible es cotidiano, aún hay espacio para la fe, y Superman nos enseña que incluso los más poderosos necesitan creer en algo. Como les dije desde un principio, este tema tratamos de analizarlo de una manera respetuosa para todos ustedes, para los que creen en algo, para los que no creen, y para los diferentes tipos de creencias también que existen. En el caso de Superman, parece que la idea de que hay un Dios se ha explotado muchas veces, y la idea de que él es un Dios también se ha explotado muchas veces. ¿Cuál es la más adecuada para contar? Depende. Yo sabía que iba a ser un tema complicado de tocar, porque es sensible para muchos. Como les digo desde un principio, aunque hemos hablado de un Dios, de alegorías religiosas, de religiones y de cosas de ese tipo, este programa no tiene nada que ver con ninguna. Por eso les digo, ya finalizando este programa, que no caben aquí comentarios sobre yo creo en esto, o tú debes creer en esto, o alabado, lo que sea. No, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que los escritores tratan de meter dentro de sus historias para hacernos cercanos a ese personaje, tanto a lo que él cree como lo que él es, dependiendo del punto de vista del escritor. Y ya por último, queda claro que ese es un reflejo de lo que los escritores, directores, incluso actores, dibujantes, tratan de expresar también para canalizar su fe, canalizar sus creencias. Entonces Superman aquí también termina siendo un instrumento, como lo hemos visto en montones de temas, que puede llegar a ser un asunto complicado, debido a la variedad de creencias y de personas y de naturalezas que existen en las personas. Ya depende de cada quien cómo quiera ver al superhéroe más grande de todos. Si como un ser puesto en la tierra que cree en algo, o como algo en lo que hay que creer. Y con esto damos punto final a una nueva edición de nuestro audioblog oficial, Leyendo Cristales. Agradeciéndoles de nuevo por su compañía. No se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la fortaleza de la soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad.
La casa de Superman en Latinoamérica.